últimamente ha llamado mucha gente preguntando por qué sus hojas, las hojas de su jardín de algunas plantas, están amarillas, amarillean. Así es, Julia, salimos al jardín y nos encontramos ese disgusto de ver esas hojas amarillas. Y sí que es verdad que muchas veces no sabemos cómo reaccionar porque no conocemos esos factores que hacen que amarillen nuestras hojas. También es verdad que es una pregunta muy común que nos hacen los telespectadores, entonces intentamos resolver un poco cómo pueden solucionar ese problema de clorosis o de amarillamiento de esa hoja. Se llama clorosis, es el término técnico. ¿Eso qué quiere decir? ¿Tienen cloro? Vamos a definir que en el reino vegetal o en fitopatología, la clorosis es el amarillamiento del tejido foliar causado por la falta de clorofila, ¿vale? Como hablábamos antes, esa falta puede... Es como cuando los niños se ponen amarillos, cuando tienen esa falta, tienen esa subida de bilirrubina, ¿verdad? Cuando nacen, los neonatos sobre todo. La clorosis puede ser por varias causas que ahora explicaremos. ¿Qué ocurre? Que las plantas que tienen clorosis tienen disminuida la capacidad para formar carbohidratos, aparte de estar más débiles o más susceptibles a la hora de ser atacada por plagas y enfermedades. Entonces, te voy a decirte yo una cosa, si cuando a un niño le sube la bilirrubina, es decir, tienen los niveles más altos, lo que hacen es ponerlos en una incubadora con más calor para que esa bilirrubina baje, en las plantas que hay que hacer. Pues nosotros lo que hacemos, Julia, por ejemplo, el pH del suelo a pH muy altos, lo que hacemos es rebajar ese pH del suelo porque a pH muy altos la planta no asimila bien los nutrientes. Al no asimilar bien los nutrientes provoca esa clorosis o ese amarillo de la planta. Qué curioso. ¿Y le puede pasar a todo tipo de plantas? Le puede pasar a todo tipo de plantas, tanto leñosas como herbáceas. ¿Qué ocurre, Julia? Y de interior y de exterior. De interior y de exterior, sí. Los síntomas que presentan las plantas por clorosis son un verde pálido de la hoja, que tiende a un amarillo y es un amarillo blanquecino. Cuando vemos esos síntomas tenemos que fijarnos un poco en qué estamos haciendo. Muchas veces cuando nos preguntan los telespectadores por qué amarilla la hoja de nuestra planta, es muy difícil decírselo todo aquí porque puede ser por varios motivos. Siempre hablamos de ir descartando un poco los factores que los tengamos a mano, como el riego, el abonado, etcétera. Si te parece, empezamos diciendo un poco que los factores que influyen a la hora de provocar porque va a haber factores de riesgo, evidentemente. Como bien decíamos antes, Julia, suelos demasiados alcalinos. A pH muy alto, la absorción o la asimilación de esos nutrientes es nula. Suelos muy nuestros se bloquean. Suelos con pH muy alto, la absorción de los nutrientes, por lo tanto, tenemos que corregir esos suelos. Otro factor, Julia, mal drenaje del suelo, que siempre hablamos del drenaje. Si hay un mal drenaje, provocamos un encharcamiento, ese encharcamiento provoca que las raíces no puedan respirar, porque hay que recordar que las raíces en el sistema radicular tiene que haber oxígeno. Si no hay oxígeno y esos poros de oxígeno, por decirlo de alguna forma, los tapamos con agua o los encharcamos, la planta se pudre porque no puede respirar, no hay oxígeno, por lo tanto la pudrimos fácilmente. La falta de nutrientes. Falta de nutrientes o exceso de nutrientes. Cuando hay una falta de nutrientes provoca ese amarilleo o esa clorosis en la planta. Cuando hay un exceso, muchas veces el exceso de un nutriente bloquea la absorción de otro. Por lo tanto, también tenemos que tener en cuenta eso. Un mal desarrollo en las raíces. ¿Qué ocurre? Cuando las raíces están en un volumen muy apretadas, están comprimidas. Ahí nos piden un trasplante con un color amarillo de las hojas. Que te están hablando las plantas muchas veces, Ángel, y no sabemos escucharlas. Así. Además, siempre podemos distinguir un poco por cómo aparece ese amarilleo, si aparece por las hojas bajas, si las hojas se ponen más lacias, se arrugan, se ponen amarillas, se secan por falta, si es las hojas de abajo, las partes bajas todas amarillas, es más por exceso de agua. Otro factor sería, como muchas veces decimos, el exceso de riego o la falta de riego, que provoca lo que acabamos. Entonces, ¿y el remedio? El remedio, Julia, depende de la causa. Es decir, si tenemos un pH muy alto, lo que tenemos que hacer es bajar el pH. Si regamos mucho, tenemos que regar poco. Si regamos poco, tenemos que regar más. Entonces, que cada planta nos va a ir pidiendo su método o su tratamiento dependiendo de cuál sea la causa la directa. Solución depende un poco de la causa. Totalmente. Que provoque un poco esa clorosis. Por parásitos o enfermedades. Provoca un amarillo de la hoja. También tenemos que definir un poco, ver qué síntoma hay en la hoja para diagnosticar y ver qué parásito. Un poco qué tratamiento debemos de hacer, si es por parásito o por enfermedad. Atendemos a nuestra Antonia de Esquivias. Siempre. Vamos a atender a Antonia desde Esquivias. Resulta que ella tiene un cerezo con las hojas amarillas.
le ha echado fungicida y nada, los bichejos blancos están ahí debajo de las hojas. A ver qué puede ser. Vale, si vemos unos bichitos, como bien dices, el fungicida no nos va a hacer nada, Julia, porque es para tratar hongos, enfermedades fúngicas. Por lo tanto, si tenemos insectos, vamos a tratar con un insecticida, dependiendo qué plaga tengamos, y hacer tratamientos de intervalo de 15 días, valorar el estado de la planta. Bueno, pues hay que hacer ese método. Un WhatsApp que tenemos ahí. A ver quién nos lo envía. Nos lo envía nuestra amiga, que no lo veo. Sergi, hola, tengo un granado y no produce frutos. Se me seca y se le caen las hojas. ¿Qué puedo hacer? Vale, cuando tenemos ese problema, Julia, vamos a analizar un poco los factores que estamos hablando ahora. Si lo regamos mucho, la planta reduce el crecimiento y muchas veces no puede hacer esa floración y esa fructificación, que también es causa de una clorosis muy severa. Por lo tanto, si lo regamos mucho, vamos a regarlo poco, y si no lo abonamos, lo que es importante, Julia, es que nuestra planta siempre esté bien nutrida. Por lo tanto, vamos a hacer un abono específico enriquecido con fósforo y potasa para reactivar esa floración. Muy bien. Teresa nos llama desde Boros. Ella tiene una hortensia y echa flores, pero las flores no tienen el color que tienen que tener. Vale, un color pues así. ahí, cuando hay una decoloración ahí en la flor, que no acaba de cogernos bien el color, Eso Julia, es por falta de nutrientes o por problemas en el suelo. Hay que recordar que las hortensias necesitan suelos ácidos, por lo tanto, nuestros suelos son muy calizos, son muy calcáreos. Lo que tenemos que hacer es, con un medidor de pH, Julia, que lo hemos traído para... Qué bien, esto me gusta. Para que un medidor de pH. Para que la gente, porque muchas veces hablamos del pH y la gente puede pensar, vale, ¿y cómo ¿Y esto dónde lo compramos? ¿Cómo controlo? En Decogarden, Muy Julia, chulo, en el Decogarden. centro de jardinería tenemos medidores de pH. ¿Qué ocurre? Que nos va a resultar muy fácil a la hora de introducir las varitas en nuestro suelo. ¿Lo podemos utilizar y analizar, o no me dejas abrirlo? Lo hacemos otro día. Venga, lo vale. hacemos otro día. Yo con los chicos pequeños que lo quiero abrir. Analizar un poco qué tipo de pH tenemos en nuestro suelo para hacer enmiendas. Muy bien. Oye, pues es como un contador más o menos, ¿no? Así es. Parecido. Así es. Bueno, una foto de WhatsApp que tenemos. Vamos a ver qué nos pregunta nuestro amigo Fernando. Buenos días. ¿Cómo puedo sacar hijuelos de esta planta? ¿Qué me recomiendas? Vale, pues ahí, Julia, tenemos la típica cinta, que le podemos hacer una división de mata. Es un método de reproducción. La época más idónea, pues vamos a esperar, o lo hacemos a finales del verano o en primavera. Siempre vamos a tener más éxito en primavera para hacer esa división de mata. Cuando hagamos la división de mata, tenemos que asegurarnos que la planta, el trozo que cortamos, tiene raíz y hojas, tallo y hojas. Nos llama Desi desde Sotillo de las Palomas. Y resulta que ella tiene unas tomateras, pero los tomates que salen de las tomateras son amarillos. Ni rojo ni para Dios. Hay variedades de tomates que son amarillos. ¿Si van a ser amarillos? Entonces, ¿De sí? ¿O si van a ser amarillos en este los caso, tomates? a lo mejor ha comprado variedades de tomates amarillos. Que son rojos y que salen amarillos. Pues cuando sale amarillo, ahí tenemos que analizar de las causas que estamos diciendo, porque a la falta o al bloqueo de esos nutrientes muchas veces abonamos, pero nuestra planta no puede asimilar esos nutrientes. Una de las carencias que podemos asociar en la clorosis es la falta de hierro. ¿Se pueden comer esos amarillejos? No van a estar en el punto óptimo para comérnoslos, claro. Ya. Pero sí que hay que valorar que en nuestros suelos de Castilla-La Mancha los suelos son muy calizos y uno de los factores o uno de los nutrientes que presenta muchas carencias es el hierro, que mira, lo vamos a enseñar para ver cómo nuestras hojas verdes se quedan con la nerviación verde y la hoja se queda amarilla. Es una carencia muy común en nuestros suelos de Castilla-La Mancha. Pues un poquito de Ferroflower. Otro WhatsApp que tenemos ahí. Vamos a ver qué nos preguntan. Conchi dice, hola, tengo esta planta y la tengo en la sombra. Se le han estropeado las hojas. A ver qué le pasa, Ángel. Vale, pues ahí tenemos una aralia, una fascia japónica. Es una planta, ahí hay que decir, ¿Tiene Julia, clorosis? Tiene clorosis, sí, ya lo tiene identifico clorosis. yo. Nos viene muy bien esta foto porque si apreciamos vemos como la hoja tiende a amarillear, pero la nerviación no la deja verde. Por lo tanto, es un síntoma muy común en la clorosis. Se manifiesta de esa forma, con la nerviación verde. ¿El pH? El pH, pero lo más rápido que puede hacer es aplicar quelator de hierro. ¿Vale? Quelator de hierro. Hay que decir, Julia, que también. para que la planta pueda asimilar ese hierro, hay que aportárselo en forma quelatada, ¿vale? En forma de quelatos. Para que ese nutriente sea asimilable por la planta. Las plantas somos como las personas, cuando van al médico, le falta este hierro, a tomar hierro, ¿no? Así es, le falta este hierro y al final... Hay que recordar que son seres ¿te das vivos. cuenta? Entonces, al ser seres vivos, muchas veces se asemeja mucho, sí. ¿No te creas que no me echaba yo un puñadejo de esto? Va a estar con energía. Pues nada. Que nos tenemos que me mata el director. Ángel Agudo Medina, muchísimas gracias. Encantado.